¿Qué tal, cracks de la estrategia musical? Soy Miguel RMS y hoy en este vídeo os voy a contar mi experiencia y la de mis alumnos dentro de la plataforma de Playlist Push. Si eres un artista y quieres montar una campaña con ellos, espérate porque te voy a ahorrar mucho dinero. Mucho dinero. Te voy a decir la verdad que hay detrás de Playlist Push y por qué no deberías montar una campaña con ellos. En este vídeo voy a demostrar con pruebas algo que no hace Playlist Push, con pruebas, ¿vale? Porque la razón de por qué están expulsando a los mejores curadores, por qué no te va a salir rentable montar una campaña en Playlist Push. Voy a responder al correo que ha enviado Playlist Push a uno de mis alumnos después de echarle injustificadamente de la plataforma, porque les ha salido de las narices. Este correo lo compartiré aquí abajo, ¿vale? Vais a tenerlo aquí abajo en la caja de descripción para que lo veáis. Quiero empezar este vídeo con total transparencia y que veáis todo el documento, sin problema. Vale, en primer lugar, como dice el CEO de Playlist Push, feel free to message whoever you want and feel free to write a review wherever you want. We will respond quickly with the truth. Vale, habéis visto qué nivel de inglés, ¿eh? Bueno, es decir, que se sienta libre de compartirlo con quien quiera y escribir una reseña donde quiera, porque ellos responderán con la verdad. Pues aquí te espero, George, para que me respondas con la verdad. Aquí, en este vídeo, ¿vale? Con la verdad, a todo lo que te voy a decir. Empezamos con el correo, que no quiero hacer perder tiempo a todos los artistas independientes que me están viendo. Vale, el correo empieza diciendo: nosotros estamos más que advertidos del curso de Miguel RMS, donde tú pagas para crecer tu playlist usando bots y otros servicios ilegales. ¿Bots? ¿Servicios ilegales? Tierra llamando a George. No sé de qué curso tienes la cabeza, no lo sé, pero en mi curso Fórmula Playlister lo único que enseño son estrategias de marketing digital musical. ¡Nada más! En mi curso no hay nada ilegal, nada, y son la combinación de mis conocimientos, mis conocimientos, con herramientas como Facebook Ads, Google Ads, Google Trends, entre otras, no te voy a decir todas, hombre. Y esto lo hago para optimizar los resultados y llevar los mejores oyentes y reales, George, y reales a todos los artistas independientes que meto en mis listas. A todas. ¿No será que tenéis vosotros que contratarme a mí para que os haga las listas y así mejoréis la calidad, y el servicio que estáis dando en Playlist Push? Porque de pena. Estas técnicas son inventadas por mí, basadas en la experiencia con todos mis clientes, donde yo lo único que hago es testear, probar y obtener los mejores resultados. Y con los mejores resultados es lo que he enseñado en mi curso Fórmula Playlister. Lo único que hago es llevar con mis listas, aumentar el tráfico que tienen mis listas para dar a conocer a artistas independientes. Nada más. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que son legales las estrategias. Son legales. Y son legales. George, siento decirte que tu empresa también paga por llevar tráfico a tus listas. Oye, o me vas a decir que no. De hecho, oye, que esto es legal, lo puede hacer todo el mundo, pero la diferencia entre tú y yo es que yo lo hago muchísimo mejor. Soy el rey de esto. De hecho, editora, por favor, ¿me puedes poner aquí, el vídeo de Playlist Push? Está en la cuenta de Playlist Push y está llevando tráfico a una de sus playlists. Pero siento decirte, como experto en marketing digital musical, que si has pagado por esto, le despidas. Esto es una mierda. Es una mierda, ¿vale, George? Por eso, ¿me estáis escuchando, artistas? Toda la gente que me estaba viendo, invito públicamente a George, CEO de Playlist Push, a que se haga mi curso. No, háztelo. Sobre todo, para que hagas mejores estrategias de musical, porque esto es un vídeo, un anuncio de mierda. Lo que tienes que hacer es una estrategia global, conectar varias cosas que entenderás dentro del curso, ¿vale? Y que detectes si hay bots o cosas prohibidas. Eso sí, si detectas y ves el curso entero y no detectas nada de esto, George, deberás de decir públicamente a todos los artistas que has hablado mal de mí
que soy el mejor haciendo playlists, igual que todos mis alumnos, y deberás readmitir a los alumnos que has echado de Playlist Push de mi curso. ¿Vale, George? Porque te ha salido de las real ganas. De hecho, tú dices de cómo detectar bots y todo esto. Chavales, ¿queréis que enseñe a George CEO de Playlist Push y vosotros también a cómo detectar si una lista tiene bots o no? De hecho, ya así aprendes, George, y echas a las listas malas, no las buenas, ¿eh? Pero bueno, ya veremos que las buenas las está echando por un motivo, ¿eh? George? Pero bueno, pues si queréis eso, suscribiros a este canal, suscríbete a este canal, para ver cómo hacer estrategias de lanzamiento, cómo hacer pre-saves, cómo crear una comunidad, ¿vale? Una generación de fans, que ya hablaremos sobre esto en más vídeos. Y cómo detectar bots en listas, además de crecer listas y todo esto. Todo en este canal. Cosas que no te enseñan los otros canales. Aquí. Así que suscríbete ahora mismo. Aquí. Dale a la campanita. Pero bueno, os cuento un secreto. George no va a querer hacer mi curso. ¿Y sabéis por qué? Porque mi curso y la estrategia que estamos empleando es el talón de Aquiles de la empresa de Playlist Push. Si todo el mundo utilizase mi fórmula, Playlist Push se quedaría en la ruina. Todo el mundo. ¿Por qué? El motivo real es que Playlist Push no quiere pagar un pastizal a los playlisters buenos que están llevando muchos artistas. De hecho, hace lo contrario, sacarlo de la plataforma y quedarse con los mediocres, con los que no generan tanta pasta. Eso es así y os voy a enseñar con pruebas por qué. De hecho, ¿qué narices? ¿Qué más prueba hay que la que tengo que la de mi cuenta? Mira, chavales, os voy a enseñar porque quiero ser totalmente honesto con vosotros, totalmente transparente, y lo voy a ser desde el primer día. Yo voy a enseñar por qué me echaron. Mira, vamos a... Playlist Push, un segundito. A ver, Playlist Push, aquí. Le vamos a registrar para que no me piense que tengo nada de código y todo esto. Bueno, aquí ya veis mis ganancias, pero no. Quiero enseñaros por qué me echaron y el motivo de la expulsión. 2 horas después. Mira, pues en 2020 empecé cobrando 800, 1417, 1479, ya estaban optimizando todo más. Abril, mayo, en junio, julio, agosto. Cuando ya iba a pasar a $5.000, me echaron. Porque no le salía rentable. Y me dejaron como afiliado. ¿Qué es eso de afiliado, Miguel? Me parece muy buena pregunta. No sé, seguramente habrás llegado a este vídeo porque la gente te está ofreciendo... Monta una campaña con Playlist Push, que es el mejor servicio que dan. Los cojones. O los vídeos que vas a ver por ahí rondando. Monta la campaña en Playlist Push. ¿Qué pasa? Si pinchas en su enlace, se llevan una comisión del 7,5% de lo que hayan montado en su campaña. ¿Y qué pasa? Que la gente no te dice la mierda que es y lo que está pasando dentro de Playlist Push. Y como quieren ganar pasta, te invitan, te dicen, oye, métete en este curso y te doy... No, en esta URL y te doy un código para que te salga más barato. No hagáis ni caso. De hecho, mandarle este vídeo para que sepan la verdad que hay detrás de Playlist Push. Mandárselo. Y si saben la verdad y aún así os quieren vender campañas, pues allá ellos. No os fiéis de esas personas. No os fiéis. ¿Vale? De hecho, mira, os voy a comentar también lo que generé, ¿vale? Yo lo que he generado y por qué me echaron. Mira, ¿veis aquí? 13,75 que me echaron por... Aquí, ya cuando iba a pasar a $15, porque los iba a pasar ese mes, iba a llegar a 15, me echaron porque no le salía rentable. Estaba cobrando todos a 13,75. Todas las canciones. Mira, total ganado como curador, $22.930. Total ganado como afiliado, 11.420. ¿Vale? Claro, me dejaron como curador porque yo, a través de mi blog, les llevaba muchos artistas que estaban montando campañas. ¿Vale? Y lo tenía posicionado, tal y cual. Y, ¿qué pasa? La gente se fiaba de mí. Los pido perdón, ¿vale? A la gente que se fiaba de mí. Y para montar una campaña de Playlist Push, porque yo no me llevaba pasta. Pero ya estoy harto y a tomar por saco va a ir esto. Bueno, y esto es la primera razón por la que no debéis montar una campaña en Playlist Push. La razón es que están echando a los mejores curadores. Están echando a los mejores curadores y están ofreciendo un servicio de mierda. Vais a montar una campaña
no teniendo a los mejores curadores dentro de la plataforma. Una plataforma que lo único que piensa es en tener curadores rentables, es decir, que cobren poquito para mantenerlos. De hecho, me juego el pescuezo, ¿vale? A que en la mayoría de canciones que envían son a curadores de entre 3,75 y 5. Y estos, por experiencia, y todos mis alumnos lo saben, que si estás en esa franja no estás llevando apenas oyentes. No llevas una mierda, una mierda. De hecho, ¿vais a montar campañas con ellos? De verdad. Y no solo esto, también voy a tocar un punto muy importante por lo que no deberían montar una campaña en Playlist Push. La audiencia. De hecho, estas listas te van a llevar a audiencia de todos los países posibles, de muchos países. Pero tienes que pensar en tu audiencia, en tu comunidad de fans. La comunidad de fans que va a generarte un negocio, a ti como artista. Piensa como artista, piensa que tú eres un negocio. Imaginemos que eres de España y montas una campaña, ¿vale? Un concierto aquí en España. Van a venir gente de la India, gente de Brasil, gente de Estados Unidos a verte, a comprarte, porque de ahí sacas la mayor parte de la pasta, de los tours y todo esto. Va a venir. Pensad, por favor, ¿te es rentable montar una campaña de Playlist Push que te llevan a indios, te llevan de todos los países menos del tuyo? De verdad, no es tan importante los oyentes como el sitio que te lleven los oyentes. Así que, si estáis dentro de la plataforma, pedidle a Playlist Push. Yo quiero de estos países. No quiero de otros países, nada más. Pedírselo, ¿eh? A ver qué os dicen. A ver si... a ver qué os dicen. Y por eso no debéis de montar una campaña con ellos. Se están cargando a los mejores curadores y encima los curadores que hay te llevan nada y menos y encima de que no son de tu país, con los que no vas a hacer nada de negocio. Bueno, vamos a volver a... que no os quiero aburrir. Vamos a volver a seguir el correo. Me dice que mi alumno añadió el 90% de las canciones, lo cual es muy alto, y que lo normal es que los playlisters añadamos el 15%, incluso teniendo varias playlists, viendo que era obvio que estaba aquí por el dinero. Espera, George. Un artista se está gastando un pastizal en montar una campaña en tu plataforma para que tenga una posibilidad del 15% de que su campaña, de que los curators añadan su canción. Y encima hay curators, que ya lo sabes tú, Playlist Push, que son malos y te los quedas, que no te llevas nada, casi nada oyentes, ni reproducciones, y encima está cobrando entre 1,25 y $15 por decirte que no. Playlist Push, si estás tirando a los mejores curadores y quedándote con los peores, ¿qué servicio de mierda estás dando? Con la verdad, con la verdad. Quiero que contestes con la verdad. De hecho, ¿queréis ver un caso práctico para que lo entendamos todo esto, lo que está pasando en Playlist Push? Venga, vamos a darle. ¡Editora! Aquí. Venga, vamos a hacerlo. Imaginemos que somos un artista y montamos una campaña en Playlist Push de $387. ¿Lo veis aquí? De 387. Vale, sí, son caras las campañas para los resultados de mierda que te dan, macho. Playlist Push se llevará un margen entre el 15 y el 20. Este dato no lo sé a ciencia cierta, ¿vale? Sino que lo digan como van a decir con la verdad, tal, porque es un dato de negocio. Pero pongamos un 17,5 que se llevan. Entonces, Playlist Push ya se lleva 67,72 por intermediario, por dar el servicio a la plataforma. Y el resto lo reparte, que quedaría 319, entre todos los playlisters. Imaginemos que la mayoría de playlisters está cobrando 7,5, que es un dato bastante alto. Pero bueno, 7,5 por reseña. Llegarías a 42 curadores, de los cuales, en base a lo que ha dicho George, ¿vale? Es que solo el 15%, que tienes una posibilidad del 15% de que te añadan la canción, dicho por George, el CEO de Playlist Push, solo 6-7 van a añadir tu canción, ¿vale? Recalculando, habéis perdido 67,2 en trámites por Playlist Push, 271,75 en playlisters que os dicen que no, y pagáis $52,5 a los curators que os meten para llevar muy poco. ¿Quién está estafando a quién, George? ¿Quién se está llevando todo el pastel? Con la verdad, responde con la verdad. ¿Veis cómo si sube el precio de aquí
de curadores buenos como yo, su modelo de negocio no es tan rentable y no se sostiene. Y seguramente lo que hagan de aquí al futuro es, después de este vídeo, lo que estén haciendo ahora, es mandar más canciones a aquella gente que está entre 3,75 y $5. ¿Por qué? Porque les va a salir más rentable y su modelo de negocio va a seguir. Van a tocar menos y van a seguir echando a los mejores curadores porque si todo el mundo utilizase mi fórmula, todo el mundo cobraría mucho más, $10, $12, y Playlist Push, ¿qué pasaría? Que se quedarían arruinados. ¿Por qué? Porque los artistas deberían pagar más, no van a pagar tal cantidad de pasta, no les sale rentable tener muchos curadores buenos dentro de la plataforma. No les sale rentable. Como hemos visto, si todo el mundo sacase $10 por reseña, vamos, llegarías a menos, serían mucho mejores, pero Playlist Push no se quedaría tanta tajada. Imaginaros poder invertir esos $387 en estrategias digitales musicales vosotros mismos. Pero, oye Miguel, yo no sé, tranquilo, te voy a enseñar en este canal estrategias de lanzamiento, cómo crear una comunidad, cómo lanzar pre-save, todo ello y súper optimizado con datos en este canal. Así que suscríbete si quieres aprender todo esto. De hecho, os voy a poner algunos testimonios de la gente que no quiere que veáis los de Playlist Push. Vamos a poner un par, ¿vale? Aquí un par. Vais a tener todos abajo en la descripción. Pero ¿qué pasa? Que no sé si sabéis que Playlist Push borra también los comentarios. Borra los comentarios de Twitter, también te bloquea en Twitter cuando no le gusta. O incluso en Instagram. Borrar comentarios de gente de mi curso que la ha ido a protestar porque le han sacado la plataforma, ya que no le sale rentable. Y lo único que hacen para que no lo veáis, sus clientes, los artistas, y tengan una buena reputación de marca, lo único que hacen es borrarlo. Pero ¿qué pasa? Que este vídeo no se va a borrar. Y por eso os invito a todo el mundo a que pongáis, si habéis tenido una experiencia tanto mala como buena, oye, que yo no digo que todo lo que haya salido de aquí sea malo. Pero por favor, tanto lo bueno como lo malo, ponerlo aquí en los comentarios, porque Playlist Push no va a poder borrar estos comentarios. De hecho, lo que tiene montado en Trustpilot, ya os comentaré cómo hace que la gente le escriba tantas reseñas buenas. Os voy a enseñar la estrategia que hay detrás de todo esto en otros vídeos. No os preocupéis, para que veáis que está inflado ese número. Y como estamos por el dinero, George, por eso mismo en este canal voy a enseñar todo gratis. ¡Gratis! Estos vídeos los va a poder ver todo el mundo. ¿Para qué? Para que no te monten campañas a ti y no les estés robando dinero, no les estés quitando dinero, ¿vale? Que se monten ellos porque les van a salir más rentables las campañas que monten ellos que las que montes tú. Más. Así que suscríbete y dale a la campanita para que sepas todo ello. Cómo lanzar pre-save, cómo crear una comunidad, todo ello. ¡Gratis! Bueno, vamos a seguir leyendo. La siguiente parte es donde dice que me siento libre de compartir el correo y que avisarán a los artistas de que no interactúen conmigo. Claro, George, para que no sepan la verdad, ¿eh? Para que no sepan lo que estoy diciendo en este vídeo. ¡Qué pillo! ¡Qué listo eres, eh! Tenemos tolerancia cero para el fraude de nuestra web. Y podríamos incluso empezar a recaudar los fondos pagados. Tú has estafado a incontables artistas para financiarte tus pagos. ¡Y una mierda! La única estafa que he cometido aquí, ¿vale? La única estafa que he cometido aquí es poner en mi blog tu página y vender tu página en mi blog. Es la única estafa. La única estafa que tengo en mi blog es tu plataforma. Tu plataforma para que montes, para que los artistas monten una campaña. Por eso os pido, si sois artistas y habéis visto mi blog y habéis montado una campaña por mí, os pido perdón por montar una campaña en Playlist Push por mí. De hecho, lo único, siempre he cumplido todas las normas y todas las reglas que hay en Playlist Push, siempre. De hecho, todos los artistas que me han venido a mí, hasta el día de hoy, las he mandado a Playlist Push para que montase una campaña. Todos, sabiendo toda la verdad que hay detrás y todo lo que estoy comentando. Seguimos. Tú nunca serás permitido a Playlist Push como la red de Miguel RMS. Tú obviamente usas la misma playlist, las mismas carátulas como él porque usas la misma portada de Playlist. Ya sabemos porque no vas a permitir a entrar a ninguno de mis alumnos y todo esto, ni a
en la red. Claro, si es que tu modelo de negocio se tambalea si todos utilizasen mi fórmula, George, qué listo eres, Por eso no quieres tener playlisters buenos, Estás echando a todos. Y con respecto a la portada, mira, si un alumno ha pagado mi curso, sabe que la fórmula funciona, quiere copiarse de mis carátulas y incluso del nombre, pues que se lo copien, De hecho, para eso lo he hecho, para que todo el mundo pueda dar a conocer a artistas independientes en su plataforma. Tú has sido reportado por docenas de playlisters reales en Playlist Push y nosotros estamos mejor sin playlists falsas en nuestra web. Claro, George. Todo el mundo se ha quejado de mis playlists. Yo lo que creo que esto te lo estás inventando. Si no, demuestra con pruebas por qué se han quejado y todo esto, como estoy haciendo yo en este vídeo. No te salimos nada, los recursos nada rentables, por eso no quieres que estemos. Y en el caso de que sea verdad de que lo único que están haciendo... en el caso de que sea verdad de que los playlists se han quejado de mí, la verdad es que los aplaudo porque son muy listos. De hecho, yo cuando estaba en la plataforma recibía el máximo de canciones. ¿Cuánto es el máximo? 16, pero ha habido casos de unas cuantas canciones más. Claro, yo lo recibía 16 a 13,75 y a ellos no le llegaba nada. De hecho, a ellos les perdía. Y sé, por experiencia propia, que a medida que estás soltando más alumnos fuertes de mi curso, están llegando más canciones a los demás en Playlist Push. No será, George, que, pues lo dicho, que no te salimos rentable y por eso nos estás sacando, porque no quieres pagar esas cantidades de dinero a nosotros, siempre y cuando estamos respetando las normas y llevando el máximo. Pero con esto finalizo la crítica a Playlist Push, la reseña. De hecho, artistas, ya sabéis, si queréis montar una campaña en Playlist Push después de saber todo esto, lo que está haciendo, haré más vídeos sobre este caso, ¿vale? Para decir más razones por las que no deberíais. Y recordad, cracks, como digo siempre, George, al CEO de Playlist Push, hace una estrategia digital musical tan buena que piensen que son bots. Tan buena, Si eres un artista y necesitas... y pasas de Playlist Push y necesitas oyentes reales de tus países target, habla conmigo. De hecho, vete a la descripción que dejaré un formulario para que lo rellenes. Y te vamos a responder en la mayor velocidad posible. ¿Eres un curator, un playlister que tiene muchos oyentes reales? Por favor, reales, nada de bots. Que si yo digo que no quiero nada de bots, no quiero nada de bots. Reales y te gustaría ofrecer esta playlist a demás artistas para que te descubran y todo esto, rellena el formulario de playlister para ti, ¿vale? Para que te contactemos cuando nos contacte un artista. ¿Quieres ser un auténtico crack de la estrategia digital? ¿Sí? ¿Quieres serlo? Suscríbete a este canal para saber todo de marketing digital musical. Empieza de cero conmigo y conviértete en un crack de la estrategia digital. Nos vemos.